Neptuno está desapareciendo. Un universo hostil, terror cósmico. El universo es un lugar desconocido y fascinante, pero que también alberga muchos peligros y muchos misterios para nosotros como humanidad. Así como lo evidencian unas investigaciones de la NASA, cosas que pasan en nuestro sistema solar que nos erizarían los pelos de la piel, si es que son reveladas. En el año 2000, la NASA realiza un informe sobre el estatus planetario del sistema solar. Nos cuentan que como institución han realizado 112 misiones espaciales, enviando sondas a lo profundo de nuestro sistema solar para extraer lo máximo que se pueda de información de nuestros planetas vecinos. Descubrieron que algunas lunas de Júpiter y Saturno pueden albergar vida microscópica debido a su contenido de agua y de atmósfera. Vida que se logra adaptar a las condiciones más extremas conocidas. Pero algo les llamó la atención, en especial, el caso de Neptuno. Durante 10 años se estudió una extraña anomalía que sucedía en ese planeta. El doctor Ronald Dagerstein y la doctora Rosemary McKee del equipo del Voyager 2 analizaron la temperatura, posición orbital, masa planetaria y condiciones climáticas, y concluyeron varias cosas. Neptuno tenía una ligera luminosidad y una temperatura de 63 grados Kelvin, igual que la de Urano, lo cual era raro, ya que este último está más cerca del Sol, así que los científicos pensaron que algo tenían que ver sus anillos con que Neptuno tenga esa temperatura respecto a su distancia del Sol. Descubrieron la composición de su atmósfera, casi completamente hecha de metano, hidrógeno y helio, pero lo más significativo se dio en 1988, cuando se detectó actividad térmica en Neptuno. Esta no era uniforme, ya que solo se daba en ciertas partes del gigante gaseoso, lugares donde la temperatura alcanzaba a ser superior a la mancha de Saturno, un fenómeno tan extraño y único que se hicieron esfuerzos más grandes en averiguar qué pasaba, monitorizando todo lo que sucedía en la atmósfera. Desde 1988 hasta 1999 se había registrado un enorme cambio de temperatura en Neptuno, algo antinatural. Se registraba una caída de temperatura promedio planetaria de 10 grados Kelvin desde 1994, siguiendo hasta nuestros días. Las imágenes tomadas por las sondas revelaron el cambio de puntos energéticos en el planeta, cada vez desapareciendo más y más. Algo estaba congelando el planeta, y además también se detectó disminución de la masa y gravedad tanto del planeta como en sus satélites. Los datos eran claros. Algo externo estaba absorbiendo poco a poco el planeta. La razón era desconocida. No sé por qué me da que va a ser como la historia de Hellstar Remina, ¿no? Sí, la del manga de Junji Ito. Algunos científicos fueron más atrevidos en sus teorías, casi rozando lo que es la ficción, pero tenían razones de peso para sustentarlas, ya que los datos apuntaban a que Neptuno quedaría reducido a la mitad de tamaño para el año 2080 o 2100, para posteriormente desaparecer por completo y sin dejar rastro. El peligro no solo era ese, sino también en lo que sucedería después de la desaparición de Neptuno. Ese peligro desconocido, absorbe planetas, seguiría avanzando hasta llegar a la Tierra. En 2001 se hizo una prueba de luminosidad usando la Voyager 2, y comparando con 1999, Neptuno había bajado su luminosidad un 7%. La pregunta seguía estando ahí. ¿A qué se debía esto? Unas notas de 1995 del Dr. Henry Fabre nos darían una pista. Él pensaba que se trataba de una esfera de Dyson, perfectamente camuflada con la oscuridad del espacio, que iba absorbiendo el gas del planeta. Pensaba que esa esfera de Dyson se alimentaría de los demás planetas de nuestro sistema en las siguientes centurias. No había otra explicación lógica. ¿Cómo era posible que un planeta como Neptuno se autodesintegrase? ¿Qué era la esfera de Dyson? Ay, me quedé pensando. Me suena de algo, pero no me acuerdo qué era. No tenía sentido.
Esta suposición del Dr. Henry fue respaldada años después durante los análisis a Neptuno. Una de las tomas. O sea, perdón. O sea, no lo aclaré, pero todos los temas del espacio me gustan desde que era muy chico. No estoy opinando mucho porque todavía... no sé. Vamos a analizar un poquito más. Revelaba la gigantesca maquinaria oculta. Attention. Carefully move the lens 2 degrees to the west. There? What the hell is that? It looks like an elongated cloud. ¿Y qué es una esfera de Dyson? Bueno, la teoría señala como una gigantesca estructura creada por una civilización muy avanzada. Ah, ya, eso lo había visto en un video de ciencia ficción hace mucho... Bueno. Ay, no me acuerdo. Sí, en algún video seguramente lo vi. Ya, era como una cosa que creaban alrededor de las estrellas para absorberles energía. Algo teórico, me parece... No sé si en algún videojuego habrán usado esa idea. Para drenar la energía de una estrella. Efectivamente era eso. Este concepto se apoya en que la estructura tendría que envolver la estrella para aprovechar toda su energía. Este tipo de estructuras podrían dar la posibilidad de dar una enorme revolución a cualquier civilización, dándole energía y recursos necesarios para avances a escalas galácticas. Y si bien de manera oficial no se han detectado posibles esferas de Dyson en los confines del universo observable conocido, este concepto podría ayudar a la expansión de la humanidad en siglos más adelante. Algunos científicos hipotetizaron 6 tipos de estructuras: esferas de Dyson de cáscara delgada, enjambre de Dyson, esferas de Dyson de cáscara múltiple, esferas de Dyson con forma de retícula, esferas de Dyson incompletas y por último, la esfera de Dyson de tipo nube, donde se usarían nubes colectoras para drenar la energía de la estrella. Curiosamente, es esta última la que se detectó en la órbita de Neptuno por la NASA. Meses después de la prueba de luminosidad, la NASA hizo otro informe. Una comparación con otros planetas como Júpiter mostraba que el campo electromagnético de Neptuno estaba desapareciendo, lo que significaría una desestabilización de su órbita solar. También se notó una enorme perturbación gravitacional en el hemisferio sur del planeta, posiblemente el lugar de donde se estaría extrayendo el gas de la atmósfera a velocidades alarmantes. En pocos años se notaron grandes cambios. La NASA ya sabía que la nube posiblemente era una esfera de Dyson, ya que logró detectar que justamente la energía perdida por Neptuno la absorbía esa nube. Así que por ahora solo se podía recabar información, ya que hacer algo con nuestro avance tecnológico era imposible. El problema, y el más aterrador, era el que se concluyó después de un análisis al cinturón de Kuiper, donde también se registraron anomalías gravitacionales. La conclusión para el año 2001 fue que la gran nube de Oort, que envuelve todo el sistema solar, es en realidad una gran esfera de Dyson. Y el interior, que es donde estamos nosotros, serviría como una gran reserva espacial de energía para alguna civilización inconcebiblemente más avanzada que la nuestra. Tienen una gran cantidad de recursos a su disposición en los planetas gigantes, y lo que más aterró a algunos es que posiblemente todo el sistema solar sea algo así como una especie de granja de experimentación para esa civilización, y que posiblemente fue esta la que nos creó, tanto a nosotros como a todos los animales de este planeta. Luego de que algunos datos confirmaran que la Luna de hecho es mucho más antigua que el sistema solar, los científicos tomaron conciencia en datar los demás cuerpos celestes, para ver... A ver, yo entiendo que es horror cósmico, pero de verdad que... No quiero soltar mi lado friki, mi lado criticón, pero XD está muy... A ver, la idea es aterradora, es verdad, pero obviamente todo esto es ficción, por las dudas. Aclaro, porque no lo aclaró, aunque es obvio por el título. Seguramente alguna persona se pensará que esto es de verdad o yo qué sé. Si no lo aclaran al inicio, pero bueno, XD. La nube de Oort, era la nube de Oort, ¿no? Es lo que está más allá del sistema solar, o sea, están los planetas, el Sol, Mercurio hasta Neptuno. Bueno, yo sigo contando al pobrecito de Plutón, ¿no? Plutón. Y por ahí está el cinturón de Kuiper,
O sea, primero está el cinturón de asteroides, que está entre Marte y Júpiter. Después viene el cinturón de Kuiper, que está alrededor... ¿Sería donde estaba Plutón? No, un poquito más, creo. No me acuerdo exactamente la distancia. Que es otro cinturón de asteroides, pero muchísimo más grande. Y más allá está la hipotética nube de Oort, que hasta donde sé es hipotética, porque ya está a una distancia tan lejana que es difícil saber lo que hay ahí. El problema es que ahí ya la luz del sol no llega, literal. Ya estamos, ya, ¿cómo decirlo? En los extremos del sistema solar. Más allá de esa hipotética zona, ya estarías afuera del sistema solar. Ya el sol no tiene influencia, ni fuerza, ni nada. O sea, es una cosa indescriptible. Es difícil de explicar, la verdad. Pero hay unas páginas web que muestran la escala real de lo que sería la distancia entre los planetas y el Sol. Y es algo que, ¿cómo decirlo? No entra en la cabeza de una persona. O sea, no entra en la cabeza, quiero decir. Es algo inimaginable. Es algo que no podríamos... ¿Cómo decirlo? Todo ese espacio vacío es difícil entender cómo es posible que todo esté unido, básicamente. La fuerza de la gravedad del Sol es tremenda, imagínate. Y toda la distancia que hay entre una cosa y la otra. Pero... sí, o sea... es que ya cuando dijo... o sea, teóricamente... bueno, teóricamente no. Ay, ya me rompió la cabeza este video. Y eso que vamos a 8 minutos. O sea, que la nube de Oort sea una esfera de Dyson gigante. ¿Ya de cuánto hablamos? ¿A esa distancia? No sé si estamos a... no, un año luz creo que no. No, creo que todavía no. No me acuerdo la distancia exacta que hay desde el Sol hasta ese lugar. Ver si es que fueron puestos de forma deliberada dentro de la esfera de Dyson, bajo condiciones controladas. El caso de Neptuno da mucho en qué pensar. Sin embargo, no es la única anomalía en nuestro entorno celeste. Si recordamos bien, Occidente había logrado poner el primer hombre en la Luna, una hazaña histórica para nuestra civilización. Finalmente habíamos conquistado un territorio más allá de nuestras limitaciones físicas. Algo muy debatido fue el cómo con la tecnología de la época se pudo enviar una misión a la Luna con tripulación y volverla a traer sana y salva, cuando los estándares, a comparación de hoy en día, eran muy simples. No entiendo, pero esto es una imagen de Marte. Eran cálculos y cálculos complejos con computadores lentos y con ingenieros que usaban papel y lápiz. Es impresionante la capacidad humana. Pero lo cierto es que muchos de los avances han estado muchísimo tiempo con nosotros, incluso como concepto. Hay informes de 1789 que detallaban inventos sorprendentes que eran ocultados de la vista pública. Por eso, algunos indican que las revoluciones tecnológicas no son más que los rezagos de tecnología de generaciones anteriores, casi olvidadas. En enero de 1973, la agencia espacial privada FX-77 realizó una misión exitosa en Marte, una misión de exploración del planeta. No tenían más objetivos, solo la exploración de paisajes marcianos. No les interesaban ni los minerales, ni el estudio de las rocas, ni la atmósfera. Solo el paisaje. Pero es ahí donde hicieron descubrimientos muchísimo más interesantes. Al inicio, todo era monótono. En las fotografías se veía un paisaje no muy diferente al de los desiertos áridos del norte de África. Algo un poco decepcionante para los financistas que invirtieron millones en la empresa. Pero la cosa cambiaría. Marzo de 1973. Los científicos estaban intrigados con los descubrimientos en las fotos. Volvieron a retomar las historias remotas de las mitologías, donde intervenían dioses en el mundo para ver si podían tener algo de razón. Las fotografías no solo mostraron restos de huesos de seres vivos en Marte, sino también estructuras muy similares a las que nosotros supuestamente hicimos hace miles de años. Pirámides y templos que habían sufrido el paso del tiempo. Pero esto era la prueba más concluyente de que no se necesitaba buscar evidencia de vida inteligente fuera de la Tierra a millones de años luz de distancia. Todo estaba en Marte,
tan cerca de nosotros y con una historia por descubrir. Septiembre de 1973. Se habían realizado varios análisis al suelo marciano y a los elementos que conformaban los antiguos monumentos marcianos para averiguar qué tan viejos eran. Y los datos arrojaron una información impensable. La civilización que había construido todos esos monumentos en Marte no había coexistido en paralelo con la humanidad antigua, ni siquiera cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, ni cuando aparecieron los primeros organismos unicelulares. Quizás pudo haber sido un error, pero la antigüedad de esa civilización se remontaba a miles de millones de años, dataciones que incluso escapaban las pruebas experimentales. Los científicos no sabían cómo explicar que esa cultura antigua quizá era más antigua que el propio universo. Algunos formularon Eh... eso no debería ser posible, pero bueno. Es que intento que no se me salga el lado friki de las cosas que se... Ay, de las cositas que sé del universo, pero ¿cómo? una teoría. Quizá era una visión futura de la humanidad en el pasado, un bucle sin fin de la civilización humana, que sobreviviría eones solo para apagarse lentamente, dejando un rezago de humanidad que volvería a levantarse hasta la cima y volver a caer eternamente. Después de todo, el espacio-tiempo tiende a deformarse de maneras muy raras. Noviembre de 1973. Los nuevos datos que se recibían de Marte no mostraban nada nuevo. Ya la agencia espacial había perdido un poco el interés en todo esto, aparte de que le resultaba demasiado costoso seguir con las misiones. Además, había una pregunta: ¿cómo harían para revelarle al público todo esto? La respuesta era simple: no lo harían, y se alinearían con lo oficial. Así como en 1975. Ah, bueno, esta imagen sí es real. El resto no lo sé. A ver, esta es la famosa supuesta cara. De hecho, también hay una supuesta pirámide. La anterior, la de varios metros atrás. Esta... creo que eso no es de Marte. No estoy seguro, pero esta sí porque es muy conocida. Cuando se descubrió la cara marciana, se señaló como una pareidolia, ni más ni menos, y se cerró el tema, tachando de locos a cualquiera que insistiera sobre eso. Lo cierto era que como humanidad no estamos preparados para revelaciones tan trascendentales. Y lo más aterrador sobre esta cara fue ocultado. En varias fotografías se evidenciaba un cambio. La cara cambiaba de forma sutilmente y a veces desaparecía. Esto les llevó a pensar a los científicos en que había un ser con cierta capacidad inteligente, maleable e imitativa en terreno marciano. Quizá esa civilización tan antigua había diseñado un planeta con conciencia, una entidad estructural enorme. Solo era Marte, o el resto de los planetas eran parecidos. Más anomalías salían a la luz. Incluso desde el principio de nuestra historia, muchos miraban al cielo y veían cosas extrañas. Hace miles de años, los sumerios y acadios ya tenían noción de que había planetas más allá del nuestro y que giraban alrededor del Sol, pero aún no podían explicar ciertas cosas, ni mucho menos imaginarse otras. Los colores de algunos planetas, su tamaño, su relevancia en el orden cósmico, o si existía vida ahí afuera. Aunque era... creo que era teórico, porque... sin telescopio y sin nada. Yéndonos a la parte realista. ¿Hasta dónde podían ver? ¿Hasta Venus? No, hasta Marte. Venus es visible a simple vista. Mercurio y Marte también, sí. Porque ya Júpiter y los demás planetas se ven... o sea, se pueden llegar a ver, pero se ven muy pequeñitos. No me acuerdo las fechas exactas de cada planeta. O sea, quiero decir, en que la fecha exacta en que descubrieron cada planeta. El informe que ahora se nos presenta habla de Saturno, de cómo fue descubierto y cómo fue estudiado por Galileo usando telescopios, observando los anillos del planeta.
Ya Galileo tenía ya el telescopio. De hecho, él descubrió las lunas de Júpiter, las más grandes. Galileo describió los anillos como círculos sólidos, uno a cada lado de Saturno, distinto a la concepción actual que tenemos de los mismos. Incluso otros de la época de Galileo describían los anillos de otras formas. A veces decían que no había nada más en el planeta. Esto llamó la atención de la NASA, porque es que había variaciones en las observaciones de un mismo cuerpo celeste. En un principio se le echó la culpa a los telescopios de la época. Quizá por ser los primeros, estos tenían muchas fallas. Sería lo más lógico eso. 100 años después, en el siglo XVIII, se hicieron registros de puntos de luz que se movían rápidamente por el planeta. Estos no eran persistentes y desaparecían después de 16 horas, descartando la posibilidad de que sean lunas o cuerpos en órbita. William Herschel postuló en 1789 que vio una fuente inestable que era responsable de esos puntos de luz, como un fuego intenso. La observación más famosa de estas luces sucedió a inicios del siglo XX, el 9 de febrero de 1917, por dos astrónomos, Maurice Angley y John Knight. Vieron la fuente, una luz tan intensa que pensaron que era una estrella errante. Vieron cómo ésta se movía por unos 125.000 kilómetros, en poco menos de 2 horas, lo que les llevó a calcular su velocidad en 21 kilómetros por segundo. Comparado a la velocidad de la Voyager de 13 kilómetros por segundo, la velocidad de esta supuesta estrella era el doble. También se registró que durante el tiempo en que estas estrellas eran visibles, tenían un cambio en su emisión de luz. A veces eran alargadas y cilíndricas. Era algo demasiado antinatural. Más tarde, con la Voyager, se registraron peculiares tormentas eléctricas en el anillo F de Saturno, en un lugar demasiado lejano de su atmósfera. Ninguno de estos misterios han sido resueltos de manera convincente. La luminosidad fue atribuida al reflejo de la luz en las lunas del planeta, y la estrella a un simple asteroide. Algunos investigadores trataron de buscar respuestas en nuestro pasado, basadas en las teorías ya planteadas de que la tecnología actual era un rezago de tecnologías antiguas. Así que se fijaron en historias de Arabia Saudita, donde los astrónomos antiguos habían desarrollado una tecnología que nada tenía que envidiar a los telescopios actuales, a pesar de las dificultades de la época. Se trataba de un lente tan grande y alto como el tamaño de una persona promedio, pero con propiedades especiales, capaz de magnificar significativamente lo que se proyectara en él. Este artefacto solo era útil de noche y con cielos despejados, pero les permitió ver a los antiguos algunos planetas tan distantes como Neptuno y Plutón. Desafortunadamente, y por razones religiosas, muchos de los registros astronómicos hechos en la época fueron quemados en el siglo VII después de Cristo. Casi todos los avances logrados se perdieron, incluso en otras áreas de la ciencia. Los registros y sus autores fueron censurados y eliminados. Sin embargo, en 1872 se descubrieron algunas... A ver, algo de verdad. Tiene mucha ficción esto, pero algo de verdad hay. Es cierto que algunas cosas no habían sido destruidas, pero tampoco se podían mostrar. Por ejemplo, Galileo, las cosas que él investigó, que yo recuerde, las tenía que poner, o sea, las tenía que mantener ocultas, porque como se llegara a contradecir algo que se creía, o sea, que estuviese relacionado con lo religioso, o sea, que contradijera a la Biblia, básicamente. Automáticamente, ¡cuic! No, usted va a pasar a la siguiente vida, señor. Entonces, ya, por eso esas cosas las tenían que mantener ocultas. Pero no sé hasta qué cierto punto alguna se haya destruido. Eso ya es... a ver, no puedo decir que sea ficción 100%. Seguramente alguna cosa se ha destruido con el pasar de los siglos. Transcripciones en una cueva de Albania. Tenía un título extraño que traducido decía Esfera de estrellas cambiantes. Este manuscrito hablaba justamente de Saturno, y las estrellas cambiantes se referían a sus anillos. Los científicos no solo se impresionaron por esto, y por la gran exactitud en el diámetro
órbita y densidad que habían calculado del planeta los árabes antiguos, sino de una peculiar característica observable, de cambio de forma. Hace 2000 años, unos hombres en el desierto pudieron ver extrañas luminosidades que iban y venían alrededor de Saturno, que a veces irradiaban tanta luz que reducían el tamaño del planeta y otras veces lo inflaban. Los dibujos detallaban un comportamiento parecido a seres biológicos, bastantes en realidad, con la capacidad de camuflarse entre los anillos. Lastimosamente, era el único documento hallado, y las investigaciones modernas están lejos de determinar algo sobre los fenómenos extraños del planeta. Todo esto empezó con Neptuno. O sea, pasamos de Neptuno a Marte a Saturno. Ahora, no solo había problemas en ese aspecto, sino también habían cosas más cercanas y peligrosas. Un audio de 1985 del Dr. Lawrence McKinney sobre el caso de 4 astronautas fue revelado. Estos 4 sujetos estaban gravemente enfermos, con una infección interna. Tenían miles de parásitos consumiéndolos desde adentro. Así que el doctor ordenó ponerlos en cámaras de aislamiento de nivel 4, con el riesgo extremo de contagio. Los exámenes y radiografías mostraban cómo sus cerebros estaban llenos de esos parásitos. ¿Cómo se habían infectado? Es una buena pregunta. Pero antes, la NASA nos sigue informando sobre otras misiones espaciales. En Venus, en Mercurio, el cual fue estudiado con detenimiento a principios de los 70. Después de todo, eran ellos los que tenían la hegemonía en el espacio. Le habían ganado a los rusos al enviar al primer hombre a la Luna en 1969. Pero los americanos no se detendrían ahí, ambicionaban más, misiones que las pondrían bajo secreto máximo. Una de ellas fue la misión Mercury 1, donde se enviarían exploradores a una órbita cercana a Mercurio para estudiar todo lo que pudiesen y ver si existían nuevas fuentes de energía las cuales explotar, ya que sospechaban que Mercurio era como una mina inagotable de minerales raros y elementos muy importantes. Pero para enviar a los astronautas debían prepararlos aún más que en las misiones a la Luna. Debían adaptarse a un entorno nuevo durante un largo periodo de tiempo. Sin duda, era una misión muy riesgosa, pero descender al planeta no iba a ser necesario. Y aún así, los 4 astronautas que pertenecían a la misión debían ser expertos en todo y resistir a todo. Esta misión sería lanzada en 1975, pero no hay registros oficiales de ella. Toda la travesía duraría 19 meses, donde la nave experimentó aceleraciones repentinas causadas por la gravedad del Sol. Al llegar a la órbita mercuriana, los astronautas reportaron que estaban bien y se pusieron a trabajar. Tomaron más de 500 fotografías de Mercurio, que serían reveladas y analizadas años más tarde, cuando los astronautas volviesen a la Tierra. Pero fue a partir de entonces que los problemas comenzarían, ya que al ser reveladas las fotos, mostrarían un Mercurio distinto a las teorías planteadas. Se suponía que era rocoso, pero no. Tenía suelos blandos y se encontraron enormes huecos en toda la superficie, agujeros de varios kilómetros de diámetro. Parecían haber sido excavados por seres vivos inteligentes, y es ahí donde se mostraron criaturas y luces extrañas, con formas muy variadas. Pero ¿esto es una araña? ¿Cómo? Y si bien casi todas las fotos son desde una vista orbital, hay una sola desde otra perspectiva, tomada por una sonda que debía impactar con la superficie y resistir lo suficiente antes de ser calcinada por las altas temperaturas. La misión concluyó y los astronautas volvieron a la Tierra. Lograron ingresar a la atmósfera y fueron rescatados en medio del Océano Pacífico, ya que su nave sufrió averías por la fricción. Sin embargo, cuando se analizó el transbordador, los de la NASA concluyeron que no había sido dañado por la fricción del ingreso, sino que había sido corroída por un organismo parásito que se había adherido a la nave cuando estaban en Mercurio. Notaron que el interior de la nave comenzó a llenarse de una rara mucosidad negra. Era un posible riesgo biológico, así que la NASA
decidió monitorizar a los astronautas que inicialmente no mostraron malestar, después de haber interactuado con la mucosidad negra. Nunca mencionaron nada de esto en entrevistas, pero la cosa cambió 6 meses después, cuando la nave quedó completamente sumergida y consumida por esta sustancia, de la cual surgió una forma de vida, un ser tentacular de 90 centímetros de largo. Es en este periodo de tiempo en que los astronautas empeoraron rápidamente. Presentaron un rápido ennegrecimiento en sus extremidades, y tras un análisis se confirmó por laboratorio que sus brazos tenían la misma sustancia de la nave. En poco tiempo, la abrasión de la sustancia cubrió a los hombres por completo en 3 días, sin darles tiempo a decir nada, ya que cuando llegaron a emergencias estaban inconscientes y cayeron en coma horas después. Otra de las historias The Thing. Me recuerda a la película de Thing. Bueno, menos extremo. más tétricas del espacio vino de un ruso con el nombre de Anatoly Belinsky. Este estaba a cargo de revelar las fotografías de uno de los más poderosos telescopios jamás construidos. Lo que descubrió lo aterró. Un descubrimiento que pondría a toda una nación en su contra, censurándolo y encarcelándolo para que no divulgara nada. En un interrogatorio reveló lo que había descubierto, algo que el gobierno de turno no quería escuchar debido a la implicancia que tenía. Belinsky se burló de la suposición americana de una esfera de Dyson que envolvía todo el sistema solar y que iba absorbiendo a Neptuno poco a poco. Dijo que esas suposiciones estaban ligadas al idealismo americano con la tecnología y eran ridículas. Él dijo que lo que estaba más allá de Neptuno era otra cosa. Lo llamó un devorador de mundos, un ser indescriptible. Ya, al final tenía razón, ¿eh? Era Remina. ¿Quién lo hubiera dicho? Algo que envolvía todo nuestro vecindario planetario. No había nada más que eso. Estábamos solos en el universo. ¿Cómo? Toda vida inteligente había sucumbido a ese o a esos seres. El gobierno se rehusó a creerle, pero las evidencias fotográficas estaban ahí. Un futuro lúgubre le esperaba a la humanidad. Belinsky fue silenciado, ya que a la poca gente que le contó esto, se volvían locos y tuvieron trastornos físicos por la revelación. Un universo hostil. Eso es todo, amigos míos. Gracias por ver hasta el final, y gracias a mis mecenas y miembros del canal por su apoyo. Hasta luego. Aunque me perdí bastante. Me perdí bastante porque empezamos con Neptuno, pasamos por Marte, nos fuimos a Saturno, después a Mercurio, después a Neptuno de nuevo. Es como una mezcla de varias cosas, no era solo de Neptuno. A ver, es cierto que el universo tiene cosas aterradoras. De hecho, cuando estaba con lo de Remina, o sea, pensando lo de Remina más lo de las historias antiguas, pensé que iba a contar algo de Hercolubus y Nibiru. Que supuestamente, a ver, ¿cuál era el que inventaron los sumerios? ¿El que creían que existía? Era Nibiru, ¿no? Hercolubus creo que salió después en otro libro. No, o sea, me parece que uno fue el que creían que era hipotéticamente posible que existiera. Y el otro creo que salió basado en esa historia, que creo que es Hercolubus. O Hercolubus, no me acuerdo cómo se pronuncia. Nibiru creo que fue el que creían que existían los sumerios. Y creo que en base a eso fue que Junji Ito hizo la historia de Remina. No estoy seguro si fue en base a eso, pero la historia esa del planeta siempre estuvo ahí. De un planeta hipotético que está más allá del sistema solar y que se acerca mucho y puede destruir la Tierra. De hecho, también estaba la película esta... Melancolía. Melancolía, sí, sí. También es de un planeta que se está acercando a la Tierra. Ya. A ver, tiene una mezcla de todo. Como que es una mezcla de cosas que habría hecho Lovecraft y Junji Ito. No sé, yo... ¿Qué te puedo decir? El universo es un lugar muy extraño. No me acuerdo cómo decía Maggie la frase. Ah, no, el universo es muy confuso realmente. Algo así dijo.